Este recinto fortificado marcó durante siglos el desarrollo urbanístico de la ciudad. Y fue testigo de muchos acontecimientos históricos locales. En este punto se alzaba la monumental Puerta del Postigo, el principal acceso a la ciudad. Hoy, en un paseo por la provincia, les invitamos a conocer la muralla medieval de Soria. Para explicar el origen de la muralla de Soria tenemos que venirnos hasta el primer cerro, el Cerro del Castillo, lugar en el que ahora mismo se centran las labores de restauración. Al frente de estos trabajos está el arquitecto Fernando Cobos. Muy buenos días. Buenos días. Fernando, hablábamos de que este es el primer cerro, el cerro principal, ¿verdad? Hubo un momento en el que solo estaba amurallado este cerro y el resto de la población de Soria no tenía muralla, tenía iglesias, tenía vecinos, tenía barrios, colaciones se llama en la Edad Media, pero no tenía muralla. Entonces este cerro, que es un cerro ovoide, una muralla ovoide, es la muralla más antigua. Bueno, acabamos de encontrar los restos de una muralla que podía ser un poco previa a este, pero es básicamente la primera población de Soria. Tenía un recinto ovoide muy grande, que luego le hacen una muralla defensiva de protección en todo lo que son sus caras norte y oeste, que es la que estamos excavando, la que más oculta estaba. Estamos haciendo unas trincheras de casi 8 metros de profundidad para sacar la muralla, y ahí se ha sacado también la primera población de Soria en lo que es el castillo. Luego desde aquí, desde este punto en el que estamos, parte también la muralla que bajaba desde el cerro y cubría la vaguada, que es la ciudad de Soria, y el cerro de enfrente, que es el cerro del Mirón, y todo el frente del río. Pero eso ocurrió después, eso ocurrió probablemente en el siglo XIV. Fernando, ¿cuánto tiempo llevamos en estos trabajos de restauración de aquí, de este cerro? En este cerro llevamos, yo creo, más de un año, porque ha habido un trabajo de exploración arqueológica muy importante. Ahora veréis que el desescombro es también muy importante, estamos moviendo muchísimos miles de metros cúbicos de tierra, fundamentalmente escombros y acumulados del siglo XVIII y XIX, pero sobre todo del XIX y el XX. ¿Cuántos metros de muralla vamos a poder restaurar? Ahora mismo estamos restaurando en torno a 1 kilómetro de muralla, contando las 3 murallas, la parte del cerro del castillo que estamos restaurando, la parte de la muralla de protección del castillo y el resto de la muralla que baja hacia el cementerio, que es la que conectaba con la ciudad. En el punto en el que estamos ahora mismo va a ser la nueva entrada, ¿verdad? Sí, la idea es que detrás, ¿no? Una vez que hemos recuperado la muralla, la hemos hecho visible, la gente que se acerca al interior del cerro y el parador entre justamente por aquí, donde hemos encontrado una puerta, que tenemos hasta la tranca de la puerta. La tranca es, bueno, no tenemos la tranca, tenemos el hueco donde se metía la tranca, que era una viga de madera que se utilizaba para cerrar la puerta, eso ha aparecido también, y entonces la idea es que utilizar este espacio donde se va a ver toda la muralla exterior, que es una muralla enorme, espectacular, llena de saeteras, y todo el cuerpo principal, incluso la propia muralla que baja al pueblo. En este punto coinciden las 3 y por tanto nos parece el punto más interesante de entrada, y también va a haber una pasarela de visita para que se pueda contemplar desde arriba. Donde estamos ahora mismo, Fernando, los visitantes y los sorianos podrán pasear también por el interior de la muralla. Se va a hacer un paseo iluminado al pie de la muralla. Hay que tener en cuenta que este suelo, el suelo de abajo, la parte más baja de lo que llamamos ahora en la muralla la trinchera, es el suelo que corresponde a la primera época de ocupación, porque está a la altura de todos los huecos de tiro y tiene las salidas de agua de la primera época. En la primera plataforma que veis de madera, que luego en la parte de allá al fondo conserva restos arqueológicos, corresponde al suelo de los siglos XIII y XIV, que taparon el sistema defensivo echando tierra. Entonces hemos respetado parte del suelo del siglo XIV y tal. Y luego, claro, la trinchera sigue subiendo porque está la cota de la carretera del siglo XX, que es la que lleva el parador, que está muchísimo más alto. Con lo cual aquí hemos tenido que desescombrar tanto por dentro como por fuera. Hay que tener en cuenta que antes esto era una ladera continua, llena de arbolitos. Te iba a decir que hasta que antes de los trabajos, ¿qué es lo que esto se era podía una ladera ver? continua, una ladera continua que no se veía la muralla, que estaba completamente tapada porque había mucha tierra dentro y muchísima tierra fuera, y todo estaba plantado de pinos relativamente jóvenes, ¿no? Las plantaciones aquí en el cerro son muy modernas, pero todo esto estaba completamente tapado. Fernando, este va a ser uno de los sitios abiertos al público, ¿verdad?, en lo que van a poder visualizar todos estos restos arqueológicos y tan primitivos, ¿verdad? Sí, la idea, esta es la cata más profunda, o sea, hemos desescombrado lo que es el barrio medieval,
pero hay varias capas de barrio medieval y este es el más antiguo. De hecho, ahí tenemos los restos de lo que fue una muralla previa a esta muralla. Pensábamos que no había, pensábamos que, porque por los restos prehistóricos pensamos que la muralla era la primera ocupación, pero no, hay una muralla anterior, todavía no sabemos si es prehistórica o es medieval, estamos estudiándolo, pero es una muralla de bolos y barro a la que se adosa esta otra gran muralla y este espacio va a quedar abierto. Luego están los espacios pavimentados, las grandes placetas estas pavimentadas que todavía no sabemos qué son, pero que intuimos que tenían un uso industrial, y luego por todas las atarjeas de salida de agua de lo que es el recinto, ¿no? Entonces, esto va a quedar todo visitable. La construcción del castillo, ¿tenemos algún dato del que podamos decir quién lo mandó construir? Es muy difícil, es ¿no? Curiosamente, esta muralla que ha aparecido aquí, a la que se adosa la muralla grande que vemos del castillo, a lo mejor nos da una pista, pero empezamos a entender que pudo ser reconquista cristiana ya tardía. Javier Esteras, muy buenos días. Buenos días. Tenemos, podríamos decir, que una de las mejores vistas de la ciudad de Soria, ¿no? Por lo menos una completa. Sí, eso es. Desde aquí tenemos una vista extraordinaria de la ciudad de Soria a vista de pájaro. Podemos ver todos los lienzos de la muralla, los que se conservan y también un poquito el trazado que habría en su momento, ¿no? Vamos a explicar un poquito ese trazado, por dónde discurría la muralla dentro de la ciudad de Soria. Vale, yo lo primero de todo haría una pequeña precisión muy sencilla para que se entienda, y es que tendríamos dos partes. Una que sería todo lo relacionado con el Cerro del Castillo, la parte exterior donde está el parador, las ruinas del castillo y el depósito de agua, y luego desde allí ya otra parte que sería posterior y que rodearía totalmente a la ciudad de Soria, sería la cerca medieval. Entonces serían como dos murallas de dos épocas diferentes. ¿Por cuál empezamos a explicar? Pues a ver, sobre todo yo creo que la más importante sería la propia muralla medieval de Soria, porque el castillo, como todavía está en época de excavación, pues hay muchas dudas y no lo tenemos claro del todo, ¿vale? Entonces sería un poquito la muralla. Empezaríamos desde el depósito de agua, que es esta estructura redondita. Desde allí bajaríamos a través del cementerio hasta la parte, digamos, donde ya termina el cementerio. Abrazaríamos por el cuartel de Santa Clara, que se ve ese lienzo de murallita, bajaría por toda la calle Claustrilla, Puertas de Pro, subiría hasta delante de Santo Domingo y luego ya enlazaría hasta el Cerro del Mirón, que ya tendríamos la ermita de Nuestra Señora del Mirón, que ahora, por cierto, se ha descubierto un lienzo muy chulo, muy nuevo, y después ya bajaríamos por toda la parte norte de la ciudad, bordeando el Cerro del Mirón, hasta ya llegar al Puente de Piedra. Desde el puente, que por cierto estaría fortificado, volveríamos a subir hasta el Cerro del Castillo para volver a coger la primitiva cerca medieval. Estaríamos hablando de una muralla de 4 kilómetros 100 metros, que es el total. Parece ser que sin tener en cuenta el castillo, de los cuales yo creo que aproximadamente se puedan conservar pues 2 kilómetros, un 800, algo así. Dentro de la ciudad donde estamos ahora, ¿podemos ver algún trocito de muro de esa muralla? Sí, hay varios lienzos, en algunos casos en solares, otros como por ejemplo en el cuartel de Santa Clara o incluso en el fondo de algunos comercios locales de la ciudad. Pues Javier, si te parece, vamos a ver. Estupendo, vamos para allá. En este punto estamos justamente en el límite de la muralla medieval. Tendríamos por una parte una plaquita en el suelo de un color dorado o plateado, en algunos casos, que nos indica el trazado de la antigua muralla medieval de Soria, y también justamente enfrente tenemos una de las puertas más importantes de la ciudad, que es la puerta de Rabanera, derribada en 1887. Es una puerta que ya nos da mucha información, sobre todo por el nombre, porque nos dice que la puerta de Rabanera está construida delante de la iglesia románica de San Juan de Rabanera. Vamos ahora, Javier, andando por
una de las calles donde discurría esa muralla, ¿verdad? Eso es, primero calle Claustrilla, luego calle Puertas de Pro. La muralla estaría sobre todo detrás de estos edificios, de gran parte de ellos. Tendríamos como fondo de alguno de los establecimientos la propia muralla, tanto aquí como en la siguiente calle. Esta calle Puertas de Pro recibe este nombre porque es la calle que estaba situada justamente delante de las puertas de la muralla de Soria que se abrían hacia el oeste, que eran tres: la puerta de Rabanera, la primera de todas, luego la puerta del Postigo y finalmente la puerta del Rosario o del Mercado, que estaría situada en la parte más alta, delante justo de Santo Domingo. Y simplemente como detallito, decir que en medio de la calle, donde ahora mismo tenemos la tienda del Rincón de Soria, estaría la puerta del Postigo, que no es una puerta coetánea de las otras dos. Y es muy curioso también porque es una puerta que el propio Gustavo Adolfo Bécquer la nombra en su leyenda del Monte de las Ánimas. En lo relativo a las tiendas, tendríamos dos establecimientos sorianos que tienen su parte trasera, la parte interior, como la muralla, la han mantenido, quiero decir. Vemos también en una de ellas un torreón y en otra lo que podría ser también un torreón que no está muy claro, ¿no? Pero en ese caso se han mantenido y son algunos de los, bueno, pues de los negocios céntricos de Soria que nos permiten admirar esta antigua muralla medieval de Soria. Caminar junto a la muralla original es posible, ¿verdad?, en el Parque Santa Clara. Sí, aquí tenemos uno de los poquitos lienzos de la muralla que se mantienen en pie y que además conserva, no sé si son dos torreones, que podemos subir también a uno de ellos. Ofrece otra perspectiva diferente de la ciudad. ¿Qué podemos decir de este lienzo de muralla que nos queda aquí, Javier? Pues este lienzo sería muy curioso porque sería la parte que estaría situada hacia el sur y también protege lo que en el siglo XIX fue el antiguo fuerte de Santa Clara, que era un lugar que por sus peculiares características, digamos, geográficas, fue un fuerte durante las guerras carlistas. La antigua iglesia de Santa Clara la utilizaron pues en ese aspecto. Esta es una de las 35 iglesias que había en Soria en esos momentos, ¿verdad? Sí, en esta zona que está justamente debajo del Cerro del Mirón tendríamos San Ginés, la iglesia que tenemos justamente enfrente, pero también tendríamos la de San Agustín, que estaría un poquito más hacia el lado, la de la Santa Cruz, que ahora ha sido construida una casa encima de un cimientito que habría, y son iglesias que estarían construidas en Soria y que, digamos, pertenecerían al primer asentamiento que hay en la ciudad de Soria, a consecuencia de la repoblación de Alfonso I el Batallador a principios del siglo XII. Vamos ahora, Javier, a cruzar por este postigo de San Ginés, ¿verdad? Sí, este sería uno de los postigos que se encuentran en la muralla de Soria, que se conservan a día de hoy orientados hacia el río, que esto sería muy importante. Vamos a explicar qué es un postigo, primero. Sí, un postigo sería una puerta muy pequeñita en una muralla que normalmente está orientada hacia un río y que tiene que ver fundamentalmente con las actividades económicas. Nosotros estamos ahora mismo en la zona del río Duero, aquí no hay un riesgo evidente de ataque, porque tienes el río, que es la primera muralla defensiva, como por así decirlo. Entonces, lo que ocurre es que los habitantes de Soria saldrían por la puerta y utilizarían este postigo o portillo para poder hacer actividades económicas. Estas actividades serían lavar la ropa, recordemos que no tenemos lavadoras, coges la lana después de haberla esquilado, la bajas al río y la lavas en el agua del río para poderla desgrasar, quitarle toda esa grasa. Después también lo vas a utilizar para coger agua, para pescar peces. Ese mismo agua lo puedes utilizar también para regar algún tipo de viñedo o superficie de agricultura. Todas estas cosas, ¿no? Es un poco el compendio de actividades económicas. Pero luego pasa otra cosa también. El puente de piedra lo tenemos allí, de tal forma que allí habría una puerta, que es la puerta del puente o de Navarra. Si hay alguien que ataca la ciudad, obligatoriamente la va a atacar por el propio puente, encima del vado, de tal forma que por aquí pueden salir
guerreros, soldados que vayan a ayudar militarmente a sus compañeros mientras la ciudad no se vea expuesta, ¿no? También la propia fisionomía del portillo es muy interesante porque si nos fijamos, suponiendo que cayese este portillo, que ya sería mucho decir, los enemigos tienen muchísimo territorio hasta que entren a la propia ciudad. ¿Quieres viajar como nosotros en el nuevo Toyota Yaris Cross? Acude al concesionario Futura Motor para conocer todas las condiciones, desde 25.000 euros y disponible en 4x2 y 4x4, adaptado a todas tus medidas. Javier, nos toca despedirte y lo hacemos aquí, precisamente en uno de los dos cerros de los que hablábamos antes, en el Cerro del Mirón. ¿Qué peculiaridades tenía este? Pues a ver, aquí en el Cerro del Mirón tenemos una de esas dos alturas que decíamos antes, que controlan sobre todo el vado, el paso interior de la ciudad, y hay un momento concreto pues que se decide realizar la fortificación de ambas alturas, sobre todo para defender el paso interior, ¿no? Esto estaría también muy relacionado con el puente. En el puente va a haber un derecho que es el derecho del pontazgo, sobre todo pues a la hora de poder atravesar la ciudad. Hay muy poquitos puentes y muchos usuarios que lo quieren pasar, ¿no? Estos siempre son una serie de ingresos para las propias arcas públicas. Esto nos hablaría pues un poquito también de esa idea que decíamos anteriormente, de que la propia muralla de Soria tendría una longitud muy grande, de 4 kilómetros 100 metros, porque tiene que tener el control desde las partes más elevadas, Cerro del Castillo y Cerro del Mirón. Si no tienes ese control, estás totalmente vendido y estás expuesto a los ataques de los enemigos, ¿no? También habría que decir que sería una de las 5 o 6 murallas más extensas de época medieval del país, solamente por detrás de la de Badajoz, que tendría casi 7 kilómetros, y la de Pamplona, que tendría 5, tendría la de Soria, por ejemplo, bastante más que la de Ávila, que es muy conocida, o la de Lugo, y luego pues simplemente decir que seguramente es una muralla que se construye a finales del 12, principios del 13, por ser un territorio de frontera entre los territorios de Navarra, de Aragón, León, Castilla y luego pues un poquito todo lo que está relacionado con los musulmanes hacia el sur. Pero específicamente una fecha más concreta no podemos dar, porque es muy complicado. Fernando, volvemos a vernos esta vez en el otro cerro, ¿verdad? El otro cerro. Cuéntame, ¿qué tenemos aquí? Pues ¿Qué mira, en trabajos? esta parte del cerro, la Cerro del ¿Sí? Mirón, se conserva parte de la muralla, la puerta de Nájera, hasta lo que es el santuario, se conserva parte tapada por una tapia, pero la muralla está abajo, y parte con los cubos. Luego esta otra parte fue la zona más dañada, más demolida por el general Durán, y luego está la otra parte de la muralla, que es la que restauramos hace un par de años, que es la que ya baja desde el Mirón hacia el río, todo el frente del río. Lo significativo de esta zona es que en un momento del siglo XIX le encargaron a unos señores, a unos vecinos, que demolieran completamente la muralla. Entonces la excavaron entera y la sacaron entera y se la llevaron entera un tramo de unos 50 metros, pero curiosamente dejaron esto, veis, había una torre redonda a la que se le adosa una torre cuadrada, y la torre redonda, ahora estamos rematando la torre cuadrada por fuera, que estaba también comida, pero la torre redonda se la llevan, pero la cuadrada, que está adosada, no. Incluso hay unas evidencias, hay unos restos, no sé si los veis, hay como unos testigos de por dónde iba la muralla, como si estuvieran esperando que 100 años después los excaváramos y pudiéramos interpretar estas cosas, ¿no? A partir del trabajo. Se ve muy bien todo el robo de la muralla, que son unos 50 metros, y luego como allí vuelve a aparecer de nuevo los restos de la muralla, aunque es cierto que la mayor parte de la muralla está volcada, es decir, la tumbaron, la derribaron haciéndole una excavación, la socavaron un poco y la hicieron caer.
En el punto en el que estamos, Fernando, sería bueno, esos trabajos que ahora mismo buscan unir toda la parte de la muralla que tenemos detrás, que ya ha sido restaurado, con... Claro, lo que la estamos parte haciendo nueva, es ¿verdad? desescombrar el espacio exterior e interior de la muralla, sacar lo que es la base de la muralla, donde se conserva, que se conserva casi todo, menos la zona que os he contado antes, y rematarlo simplemente, o sea, no se va a volver a levantar la muralla, simplemente rematarlo para que quede visible y dar continuidad a los paseos, en este caso al paseo interior, y luego posteriormente en otra fase al paseo exterior, con la iluminación de todo este frente. Claro. Con lo que ya tenemos y lo que vamos a tener de rematar, ¿cuántos metros de muralla? Uf, no lo sé, yo creo que estamos en torno a los, no sé, debemos estar en torno a los 3 kilómetros y medio aproximadamente. Piensa que baja toda la muralla hasta la esquina del cubo circular, donde hay un pequeño mirador, si vas por el camino de fuera, luego pasa por delante San Ginés, hasta el portillo de San Ginés, luego vamos hasta la puerta del puente y nos queda por recuperar, pero bueno, ya está en un estado razonable, todo el tramo de muralla que va paralelo al río, pero del puente hacia el castillo. Las márgenes del Duero, también otro lugar en el que podemos disfrutar de esta muralla, ¿verdad? Sí, antes estábamos en el Mirón, la muralla baja desde el Mirón hasta casi el río, en una zona de peñas que está bastante más alta que el río, y luego va bajando a cota del río, y en la última obra lo que hemos hecho ha sido desescombrarla, es decir, lo que estamos haciendo igual arriba es sacarla toda la tierra que la cubría por dentro, toda la tierra que la cubría por fuera, en estos casos se veía más muralla, pero hay que tener en cuenta que toda esa cota que veis, que luego sigue, todo esto de aquí abajo es la muralla, esto es la torre de la puerta del río, que todo esto estaba mucho más abajo. No hemos podido incluso bajar más, porque hay más muralla hacia abajo, porque el río, que está embalsado, el Duero, está muy alto, y entonces se nos metía en el río, en la muralla, pero las salidas de agua de la muralla están todavía más abajo de lo que hemos desescombrado. Y un poco, la idea es un poco recuperar. Hemos recuperado medio puente, medio puerta del puente, y entonces ahora con las siguientes fases se va a recuperar la otra media puerta del puente y se va a continuar la misma obra, igual que hemos hecho aguas arriba, pues aguas abajo del puente. Eso es un poco la idea de las obras que están previstas, pero en general lo que podéis ver es que la muralla al final englobaba un espacio gigantesco. Creemos que se construye en el 14, porque incluso algunas de las iglesias, algunos de los barrios, sobre todo de la zona del Mirón, ya estaban abandonados, y se construye durante las guerras con Aragón, las guerras de los Pedros. Pero originalmente cubrió un espacio que estuvo completamente poblado y lleno de gente. Lo que ocurre es que el siglo XIV, con la peste negra, diezmó muchísimo a la población y entonces la población había descendido. Pero en general la muralla cubría todo lo que era el espacio urbano de la ciudad entonces, en el siglo XIV. Fernando, ¿y podemos tener un dato de cuánto podía medir la muralla? Porque aquí la vemos muchísimo más altura de lo que hemos llegado a ver en el Mirón, La ¿verdad? altura Pero básica de la muralla la tenemos en aquellas torres. La torre de la esquina, la torre circular, está a su cota, es decir, solo le faltan las almenas. Y es básicamente esa altura, estamos hablando en torno a 10-12 metros de altura en los sitios más altos. No era una muralla muy alta, pero sí, desde luego era muy extensa, y solo tenía torres en las zonas donde era más comprometida la defensa. Por ejemplo, todo el frente de la bajada del Mirón tiene torres, sin embargo el río prácticamente no tenía torres, salvo las de las puertas de los puentes. Claro, hablamos de que el puente era la única vía de acceso, Claro, ¿verdad? sí, Dentro sí, de la ciudad. el puente, que probablemente fue antes que el puente fue un vado, está en una vaguada, es decir, Soria es una vaguada entre dos cerros, Castillo y Mirón, y esa vaguada confluye en un punto que probablemente era un vado, que es donde luego se construyó el puente medieval. Entonces todo circulaba en torno a la vía, al eje principal de la ciudad, que era el que iba al puente. Fernando, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy, por habernos contado los trabajos que estáis haciendo tan importantes por la ciudad y por darnos a conocer esa parte de la historia. Fernando, muchísimas gracias.